En esta ocasión vamos a estar estudiando Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Solamente esos versículos. Yo he titulado La religión del corazón, esta miniserie, y también Tradicionalismo hipócrita. He subtitulado la predicación de esta tarde. Si Dios lo permite, la siguiente semana estudiaremos del capítulo 7, versículos 14 al 23. En muchas ocasiones nosotros tratamos de mostrarnos ante los demás bien por fuera, cuando en realidad estamos mal por dentro. No sé si te ha pasado que cuando tú estás de apuro y quieres salir a un lugar, tú planchas tu camisa, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres la blusa, y solamente como estás tan apurado, planchas el cuello. Y después, como sabes que te vas a poner un saco, entonces tú solamente planchas el cuello y entonces te pones el saco y está todo bien. La realidad es que nosotros hacemos eso porque queremos presentarnos bien ante los demás, ¿verdad? Otro ejemplo clásico es el de las redes sociales, ya que estamos en la era tecnológica. Nosotros muchas veces, siendo sinceros, hermanos, hay veces que publicamos fotos, subimos videos, subimos estados y hacemos pensar a las personas que está todo bien, que estamos felices, que estamos contentos, que nos sentimos realizados. Pero por dentro, en nuestro corazón, muchas veces no es lo que sentimos. Realmente estamos a veces tristes, decepcionados, estamos insatisfechos. No nos sentimos realizados, pero subimos en un estado como un estado con bonitas palabras, una foto súper chévere. Y todo eso, queridos hermanos, realmente muestra nuestra hipocresía. Pero ¿qué en cuanto a la religión, queridos hermanos? Nosotros como iglesia evangélica muchas veces hemos criticado a la iglesia católica de que es tradicionalista. Y es verdad, porque la iglesia católica enseña realmente que la tradición es igual que la Biblia. Eso enseña la iglesia católica y es por eso que tú tienes un montón de tradiciones, como la primera comunión, la confirmación y muchas otras cosas que se hace en la iglesia católica como tradición. Pero ellos piensan que realmente es como la palabra de Dios, está al mismo nivel de la palabra de Dios. Y es verdad, la iglesia católica es tradicional. Pero si nos miramos a nosotros mismos, queridos hermanos, como iglesia evangélica, ¿será que nosotros guardamos nuestra religión por tradición? ¿Será que nosotros venimos a la iglesia, tomamos la cena del Señor, leemos la Biblia, oramos? Oramos antes de los alimentos y todo eso solamente lo hacemos por tradición? Lo cierto es que a veces ha pasado, eso he visto en mi corazón, que muchas veces lo hacemos solo por un tradicionalismo y como he titulado, por un tradicionalismo hipócrita, así como vamos a ver en este pasaje lo que hacían los fariseos. Y hermanos, lo cierto es que Dios no está tan interesado en que hagamos todas esas cosas si es que realmente nuestro corazón está lejos de Él. Lo que realmente Dios quiere de ti, lo que realmente Dios quiere de mí, es nuestro corazón. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón en la medida que yo le adoro. Si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo vengo a la iglesia, si yo tomo la cena del Señor, si yo hago un ministerio, toco en la alabanza, si sirvo en las fuentecitas, si voy a Pan de Vida, cualquier cosa que hagamos, el Señor quiere nuestro corazón. Y ese es el versículo clave de aquí. Si tú te fijaste, el versículo 7 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso decimos, queridos hermanos, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tu corazón, más que formas externas. Así que en esta tarde quisiera que estudiemos este pasaje y si tú te fijas en todo el pasaje, si tú lees desde el versículo 1 al versículo 23, tú vas a ver que es todo un pasaje donde Jesús está interactuando con los fariseos, con los escribas, pero también con sus discípulos y con la multitud. Entonces cuando tú estudias narraciones, las narraciones en la Biblia y en cualquier escrito por lo general tienen tres partes: un inicio, una acción y un desenlace. Entonces en este caso, fíjate, el versículo 1 al versículo 4 nos va a mostrar el inicio, que es la descripción del problema. Desde el versículo 5, fíjate que dice, entonces los fariseos y los escribas, entra en escena la acción de esta narración.
y es la interacción que tiene Cristo con los fariseos y los escribas. En una tercera parte, fíjate el versículo 14, dice, y llamando de nuevo a la multitud. Ese sería el desenlace final, lo que pasa. Y otro desenlace es con sus discípulos, versículo 17. Cuando dejó a la multitud, entró a la casa, sus discípulos le preguntaron. Este pasaje pudiera ser dividido en 4 partes, y en esta tarde, si Dios lo permite, vamos a estudiar las 2 primeras, la descripción del problema y la confrontación que tiene Jesús con los fariseos. Entonces empecemos por lo primero, la descripción del problema. Cuando tú estudias la palabra, un principio hermenéutico clave que debes saber, un principio de interpretación clave es que tú debes hacerle preguntas al texto para entender mejor el texto. Y es por eso que en esta primera parte, en la descripción del problema, quisiera que estudiemos 4 preguntas, o que le hagamos 4 preguntas al texto para entender lo que nos está diciendo el texto. Entonces empecemos por la primera pregunta. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Fíjate que el versículo 1 dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Quiénes eran estos individuos? Quizá tú los conoces, algunos ya los conocen, quizá otras personas no tienen ni idea quiénes son los escribas y fariseos. Pero déjame decirte rápidamente, brevemente, quiénes eran los escribas y fariseos. Los escribas eran un grupo de judíos que se encargaban de interpretar la ley y copiar la ley y pasar la ley. Los escribas aparecieron, se piensa, en el siglo V a.C., en la época de Esdras, cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad babilónica a restaurar el templo y los muros de Jerusalén, aparecieron este grupo de escribas para enseñar la ley. Y si tú lees, por ejemplo, Esdras capítulo 7, versículo 10, dice ahí que Esdras se propuso en su corazón estudiar la ley, interpretar la ley, pero no solo eso, sino enseñarla a otros y practicarla. Es eso lo que quería Esdras. Y la idea era que surjan más personas con ese corazón para interpretar la ley. Y ahí surge este grupo de sacerdotes que realmente quieren interpretar la ley. Los escribas cuando aparecen tienen una buena intención de enseñar la ley, de practicar y de estudiar la ley y de enseñarla a otros. Pero para la época de Jesús, cuando estás leyendo aquí los escribas, lo que empezó con un sano deseo de cumplir la ley, degeneró en simplemente cumplir la letra de la ley. Ya no era cumplir el espíritu de corazón. Como dice Jesús, ellos solamente querían honrar externamente de labios para afuera. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos probablemente eran una secta judía que apareció en el siglo 3 o 2 antes de Cristo. Ellos también surgieron con el ánimo de guardar la ley. Recuerden ustedes que Israel fue invadida por varias naciones, por Asiria, por Babilonia, por Persia. Grecia invadió a Israel, siglo 3, siglo 4, año 300 antes de Cristo, invade Grecia a Israel, pero había muchos judíos en esa época que no querían adaptarse a las costumbres, en este caso griegas, o a la helenización griega. Y en este punto aparecieron varios grupos. Por ejemplo, aparecieron los esenios y aparecieron también los fariseos, o también en hebreo los hasidim, que significa los devotos a la ley. Y ellos nacen con un deseo, ardiente deseo de no vamos a contaminarnos con otros pueblos, porque ya nos pasó antes que cuando nosotros nos contaminamos con otros pueblos, vino el juicio de Dios. Ahora ya no queremos contaminarnos. Pero para la época de Jesús, como dice un teólogo, ellos trataban arduamente de no contaminarse o mancharse por la asociación con alguien o algo que pudiera dejarlos ceremonialmente impuros. Aparte de eso, ellos habían dividido la ley en 613 decretos para que tú puedas cumplir, o para que los israelitas puedan cumplirlos. Habían intentado regular cada detalle de la conducta de los judíos: días de reposo, viajes, comidas, ayunos, comercio, relaciones con los de afuera. Habían ido más allá de lo que la ley decía. Ellos decían que ponían un cerco a la ley. Es decir, vamos a cumplir la ley para guardarnos en santidad. Esos eran los fariseos en la época de Jesús. Y Jesús se va a oponer a ellos porque ellos tenían una interpretación errada de la palabra de Dios. Porque ellos también enseñaban su propia tradición.
Y aquí un paréntesis, hay veces que a Jesús se le acusa o se dice de Jesús que era un líder revolucionario. Se piensa que Jesús era alguien que vino a ponerse al sistema y se le pinta a Jesús como el Che Guevara, pero querido hermano, querido amigo que estás aquí, déjame decirte que Jesús no era un líder revolucionario que se vino a oponer a la ley y a la política de ese entonces. Jesús era el Hijo de Dios y lo que vino a hacer, cuando tú lees Mateo 5:17, es a cumplir la ley, a someterse a la ley. Lo que él no iba a hacer era someterse a la interpretación que habían dado de la ley. Por eso en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, cuando tú lees, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Jesús no se está contraponiendo a la ley, se está contraponiendo a la interpretación farisaica de su época. Y también, como vemos en este pasaje, Jesús se va a oponer a la tradición que ellos habían enseñado. Segunda pregunta. ¿Por qué los escribas y fariseos vinieron de Jerusalén? Fíjate el versículo 1, dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Jerusalén era la cuna de la religión judía y allí estaba sentado el Sanedrín. Y el Sanedrín era el grupo religioso que más o menos regulaba la religión judía, y dentro del Sanedrín estaban los escribas y fariseos. En una ocasión habían enviado escribas, en otra ocasión fariseos, pero en esta época envían escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la oposición a Jesús se intensificaba. Este Jesús se estaba oponiendo a nuestra tradición, a nuestra interpretación. Tenemos que hacer algo. Y finalmente lo que ellos van a querer hacer es destruir a Jesús. Fíjate conmigo cómo es el recorrido que hace Marcos. Acompáñame ahí mismo en Marcos. Capítulo 2, fíjate el versículo 5. Siempre vas a encontrar escribas y fariseos preguntándole a Jesús. Hagamos un pequeño recorrido y breve. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, el verso 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No sé si recuerdan este suceso. Y el versículo 7, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí empezó la disputa. Más adelante, capítulo 2, versículo 16, al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos? Le acusaban a Jesús de relacionarse íntimamente con gente pecadora. Capítulo 2, versículo 24. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Le acusaban de permitir a sus discípulos profanar el día de reposo. Capítulo 3, versículo 2. Y le observaban para ver si les sanaba en el día de reposo para poder actuar. Versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Ese era su objetivo. Querían destruirle. Capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, tiene un demonio, le decían a Jesús. Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Le acusaban de expulsar demonios por medio de Satanás, o ellos decían que era obra satánica lo que él estaba haciendo. Y acompáñame al capítulo 14, fíjate el capítulo 14 de Marcos, versículo 1. Y fíjate estos dos grupos lo que terminan haciendo. Estamos en la pasión de Jesús antes de su muerte, capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. ¿Cuál era el propósito de estas preguntas finalmente? Destruir a Jesús, probarle con engaño y finalmente querían matarle. Eso es lo que dice Marcos. Ese era el propósito. ¿Por qué vinieron de Jerusalén? Finalmente querían matar a Jesús y acusarle de algo. Pregunta número 3. En esta ocasión, volvamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.
Y la tercera pregunta es, en esta ocasión, ¿cuál fue el problema? Vimos que le acusan de todo. Vamos a ver en esta ocasión cuál fue el problema. Versículos 2 al 4. Y vieron algunos de sus discípulos, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Fíjate el versículo 2. Vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, y Marcos lo explica, es decir, sin lavar. ¿Cuál era el problema? ¿El problema era higiénico? Porque ven que los discípulos de Jesús no se lavaron las manos para comer. Eso es lo que dice aquí el evangelista. ¿El problema realmente era higiénico? Porque nosotros nos lavamos las manos, y así lo entendemos nosotros en nuestra cultura, nos lavamos las manos antes de comer. ¿Por qué nos lavamos las manos? Porque a nosotros nos enseñan desde niños que tenemos microbios, que tenemos bacterias. Y yo recuerdo incluso cuando era niño, a mi tío, que él apenas llegaba a la casa donde vivíamos, él nos decía, muéstrenme las manos. No sé si les pasó eso, o si sus padres les decían, muéstrame las manos antes de comer. Y tú le mostrabas y decía, no, está roja todavía, no está bien lavada, ándate a lavar. Nosotros, cuando nos lavamos las manos, es por microbios, por las bacterias. Sin embargo, en este caso, cuando tú vas a este texto y ves que el problema era que no se lavaron las manos, era por la teología que estaba detrás de los fariseos. Lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que si tú no te lavabas las manos, tú te contaminabas. Y era una contaminación no de bacterias, porque ni se sabía de bacterias en ese entonces. Tú te contaminabas en tu corazón, tú te contaminabas espiritualmente, te contaminabas de pecado. Por eso fíjate que dice, y Marcos nos explica el versículo 3 y 4, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Otra versión dice que no comen a menos que se laven hasta el codo. Se lavaban súper bien las manos. Y dice, observando así la tradición de los ancianos. ¿Y qué más ellos hacían? Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Ellos pensaban que cuando iban a la plaza, si tan solo rozaban a un gentil que pasaba por ahí, si tan solo rozaban a un gentil, ellos debían lavarse las manos porque se contaminaban de pecado. Eso es lo que ellos creían. Y no solo hacían eso, Marcos nos explica que hacían otras cosas como el lavamiento de vasos, de cántaros y de vasijas de cobre. Todo esto lo hacían. Cuando tú lees este texto en el original, lavamiento significa bautizo, bautizar. Ellos hacían con las ollas, con los vasos, las vasijas, hacían todo un ritual ceremonial porque ellos pensaban que se podían contaminar de pecado. Ese era el problema para ellos. Esa era su teología detrás de lo que estaban acusándole a los discípulos de Jesús. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué pensaban esto? ¿Estaba esto en la ley de Dios? Las escrituras mostraban que había una contaminación de pecado por no lavarte las manos. ¿La Biblia habla de algo de eso? Es cierto que la Biblia, por ejemplo, cuando tú vas a Éxodo, tú ves varias regulaciones que Dios hizo para los sacerdotes y para el pueblo, para que se laven en ciertas circunstancias, pero no hay ninguna alusión, ningún mandamiento que te diga o que decía que tú debías lavarte las manos antes de comer. Esto era parte de la tradición de los ancianos. Fíjate el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Una tradición. Versículo 5, fíjate que esta palabra va a aparecer 5 veces en el texto. El versículo 5 dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Versículos 8 y 9. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, dice Cristo. Versículo 9. Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13.
invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿De dónde habían sacado ellos esta tradición? ¿Por qué guardaban tan celosamente la tradición? ¿Por qué se atrevían a poner esta tradición por encima de la verdad de Dios? No solo que igualaban, estaba por encima de la verdad de Dios, y ya lo vamos a ver. ¿De dónde había surgido? Lo cierto es que los fariseos creían que en el Sinaí Dios había entregado esta tradición. Dios había entregado una tradición oral a Moisés. Ellos decían que es verdad que Moisés recibió los 10 mandamientos y toda la Torá, el Pentateuco, lo que conocemos como los 5 primeros libros de la Biblia, pero ellos decían que aparte de eso, antes de eso, había recibido una tradición oral y que Moisés la fue transmitiendo a los 70 ancianos que él constituyó y que de generación en generación debía ir pasándose esta tradición. Y cuando llegas a los fariseos, a la época de los fariseos, siglo II, ellos creían que debían seguir pasando, pero ellos creían que podían seguir añadiendo cada vez más ciertas cosas a su tradición. Es por eso que se dice que había alrededor de 37 páginas acerca de los lavamientos de las manos y de los lavamientos de los vasos, de los cántaros, lo que estamos leyendo aquí. Había tantas, pero tantas tradiciones que en el siglo II después de Cristo se compiló un libro que se llama o que se conoce como la Mishnah. En este libro está contenido toda esta tradición judía. Y básicamente lo que ellos pensaban, los rabís decían esto, escucha, el oponerse a la palabra de los escribas es digno de mayor castigo que oponerse a la palabra de la Biblia. Probablemente su razonamiento era, históricamente la ley oral precedió a la escrita, por tanto, la ley oral tiene precedencia. Y Jesús va a decirles, no, no es la tradición, no voy a seguir la tradición, no vamos a seguir la tradición. Lo que debemos seguir, y eso es lo que va a explicar a continuación Jesús, es la palabra, lo que enseña la palabra. Por eso Jesús no se sometió. Y fíjate la diferencia, si podemos hacer un contraste entre la tradición y la verdad de Dios, podemos decir que la tradición tiene que ver con formas externas, mientras que la verdad de Dios tiene que ver con una fe interna. La tradición tiene que ver con esclavitud, porque estás oprimido al querer cumplir tantas cosas. La verdad de Dios tiene que ver con libertad. La tradición tiene que ver con reglas triviales. La verdad de Dios con principios fundamentales. La tradición tiene que ver con piedad externa. La verdad de Dios tiene que ver con piedad interna. La tradición tiene que ver con descuido y reemplazo de la palabra de Dios. La verdad de Dios exalta la palabra de Dios. Y aquí, antes de pasar al segundo punto, déjame hacer un paréntesis contextualizando para que quizá puedas entender un poco más esto de la tradición. Quizá nos sirve poner algunos ejemplos aquí para más o menos ir contextualizando de qué se trata esto de la tradición y quise entenderlo un poco más. Por ejemplo, la Biblia enseña que la mujer debe vestirse con pudor y modestia, ¿no es cierto? Entonces, en 1 de Timoteo capítulo 2 tú vas a ver que Pablo dice, vístanse con pudor y modestia. Pero ¿qué pasaría si un grupo de hermanas en una iglesia determinada dice, el pudor y la modestia significa que tenemos que venir con falda y con blusa? Y digamos que el pastor dice, sí, eso es pudor y modestia, vengan con falda y con blusa. Hasta ahí está todo bien, perfecto. Esa tradición que se han impuesto para guardarse a sí mismos, para guardarse en santidad con pudor y modestia, está bien, chévere. Y la tradición en ese sentido, fíjense que no es pecaminosa porque tú quieres guardarte en santidad, guardarte para Dios. Pero ¿qué pasa si es que esa tradición de falda y blusa, tú empiezas a pensar que eso te santifica, que eso te hace más santo? No solo eso, sino que empiezas a criticar a otros porque no hacen lo que tú estás haciendo. Y no solo eso, ¿qué pasa si es que tú empiezas a enseñar a otros como mandamiento de Dios? Diciendo, Dios enseña que tienen que venir todas las mujeres con falda a la iglesia. De eso se trata la tradición. Y es eso lo que habían hecho. Otro ejemplo pudiéramos poner con el vino. La Biblia habla claramente en capítulo 5, versículo 17, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay iglesias, hasta el día de hoy yo conozco pastores, que para resguardar esa ley, para resguardar ese mandamiento,
dicen, nosotros como pastores no vamos a beber vino, nunca, porque no queremos ser de tropiezo para otros, pero y queremos ser de ejemplo para otros también. No queremos ser de tropiezo y también no queremos ser tentados a beber más de lo que pudiéramos beber. Entonces, ellos se resguardan con ese tipo de leyes o con ese tipo de tradiciones y hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si estos pastores de esta iglesia empiezan a decir o piensan en su mente que el hecho de abstenerse del vino significa que se están santificando en su corazón? Y no solo eso, sino que empiezan a criticar a otros por no hacer eso. Y no solo eso, sino que empiezan a ordenarlo como mandamiento y decirlo, ¿saben qué? Todas las iglesias evangélicas no se debe tomar ni siquiera una gota de vino. En ese sentido estamos hablando de que se convertiría en tradición más que la palabra de Dios. Entonces lo que puede servirnos para resguardar la ley, para vivir en santidad, y sí, está bien, vamos a ver la próxima semana que debemos hacer cosas para nosotros vivir en santidad. Pero esas cosas que nosotros hacemos para vivir en santidad no deben volverse una tradición en el sentido de que no debemos pensar de que eso nos santifica realmente, porque nuestra santificación es de corazón. No debemos criticar a otros porque no hagan eso y peor aún, decir que eso enseña la palabra de Dios, porque nosotros lo hacemos. Esa es finalmente la esencia del legalismo, como ha dicho un pastor. Entonces, en primer lugar, vimos la descripción del problema. En segundo lugar, la confrontación con los fariseos. La confrontación con los fariseos. Aquí quisiera que estudiemos en tres partes. Número uno, la pregunta de los fariseos. Número dos, Jesús expone su tradicionalismo hipócrita. Y número tres, Jesús ejemplifica su tradicionalismo hipócrita. Entonces, veamos el versículo 5, la pregunta de los fariseos. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Fíjate que la pregunta de los fariseos no es ¿por qué tus discípulos no obedecen la palabra de Dios? Sino es ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? La tradición de los ancianos. A ellos no les interesaba la palabra de Dios, a ellos les interesaba la tradición. Y Jesús no les va a responder a su pregunta. Cuando en la medida que vamos estudiando este pasaje, vamos a ver que Jesús no le responde esa pregunta. Él va a aprovechar esa pregunta para enseñarles dos cosas. Número uno, que es lo que vamos a seguir estudiando, la fuente de autoridad no es la tradición, la fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y la adoración verdadera es de corazón. Es eso lo que va a decir. Y después lo que va a enseñar desde el versículo 14 al versículo 23 a la multitud y a sus discípulos es que la contaminación no viene de afuera. La contaminación es de adentro, del corazón. Entonces, veamos cómo Jesús expone su tradicionalismo hipócrita, versículos 6 al 8. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Fíjense que lo que dice Jesús es súper fuerte y les dice, bien profetizó Isaías de vosotros. Usa esta palabra, hipócritas. Esta palabra viene de una palabra en Grecia donde se utilizaba para aquel que hacía un teatro. El teatro griego, cuando tú estudias un poco sobre el teatro griego, se dice que las personas que hacían teatro se hacían máscaras gigantes y esas máscaras por lo general tenían un embudo como boca. No había micrófonos en esa época, había como anfiteatros que se construía y entonces esas máscaras tenían en la boca un embudo, era una máscara gigante y ellos se ponían y ese embudo servía como micrófono. Pero ellos se ponían esta máscara para poder representar a varios personajes. Es más, la primera persona, el primer dramaturgo griego se llamaba Esquilo y él tenía un solo personaje en sus obras. De manera que había muchas máscaras para que tú cojas una y entonces hagas y luego otra persona, una sola persona hacía todo el teatro. Y esta figura es la que más adelante se va a usar aquí y se va a usar para hablar de una persona.
Una persona que se pone una máscara. Es una persona que está detrás de una máscara, que no es realmente. Eso es un hipócrita. Como alguien ha dicho, llegó a ser alguien que pretende ser lo que no es, o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. Otro teólogo dice, es una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo una máscara de pretendida virtud. Es engañoso, fraudulento, falso, una serpiente escondida entre matorrales, un lobo vestido de oveja, pretende ser lo que no es. Y si tú vas a Mateo capítulo 23, te animo a que leas, anótalo por ahí. Jesús va a usar 7 veces esta palabra en ese capítulo de Mateo capítulo 23 para hablar de estos fariseos, que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque solo por lo externo, no por lo interno. Todo era ceremonia, todo era religión externa, vacía, hueca, nada interno. Y Jesús les va incluso a dar un juicio y dice, ¡ay, escribas y fariseos hipócritas! En Mateo capítulo 23. Pero en este contexto, Jesús va a explicar de qué se trata realmente, específicamente esta hipocresía. Fíjate que usa al profeta Isaías y dice, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús está utilizando al profeta Isaías y trae una profecía de Isaías, no una profecía, más bien es algo que estaba pasando en la época de Isaías y la va a traer aquí. Y básicamente lo que está haciendo es repitiendo o diciendo lo que pasó antes se está repitiendo ahora. Y vamos a ver, fíjate lo que pasó antes en Isaías. Acompáñame a Isaías capítulo 1 para entender mejor este pasaje. Isaías capítulo 1, el versículo 1. El versículo 1 nos dice, bueno, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y lo que va a escribir en todo el libro es básicamente qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Cuando tú lees Isaías, ves lo que está pasando y los juicios que el Señor va a enviar a varias naciones de Israel. Pero ¿qué estaba pasando a nivel religioso? Que eso es lo que nos interesa. Versículo 10. Oíd la palabra del Señor. Y fíjate lo que les dice a los gobernantes de Israel. Gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad. Y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. En resumidas cuentas, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es, no me importan sus sacrificios, no me importan todos los rituales ceremoniales que están haciendo. No me importa porque no lo están haciendo de corazón. No me importa, me es abominación todas esas formas externas. No los soporto, no los tolero. Por eso Jesús va a usar esta profecía. Y fíjate, vamos al capítulo 29. El versículo 13. Ese es el contexto. Y por eso, en Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías les dice lo mismo que Jesús está diciéndoles a los fariseos. Escucha, dijo Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí solo es una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Finalmente, Dios, el juicio de Dios iba a llegar cegando sus ojos. Y es eso lo que ves que les pasa a los fariseos. No está en Marcos, pero si tú lees el pasaje paralelo en Mateo capítulo 5, 15, versículos 1 en adelante, te vas a dar cuenta
que Jesús les dice, estos fariseos son ciegos, ciegos, guías de ciegos. Finalmente es eso lo que les pasó aquí en la época de Isaías, pero también en la época de Jesús. Entonces volvamos a Marcos entendiendo ese contexto y veamos cómo le aplica Jesús esas palabras a los fariseos. Marcos capítulo 7, el versículo 6. Una vez más, Jesús usa ese versículo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinde el culto. Lo que está diciendo Jesús es la hipocresía. Se revela en dos formas. Una a nivel individual, otra a nivel del culto. Y dice, tú puedes, les dice, ustedes pueden ayunar. Ustedes pueden lavarse las manos. Ustedes pueden orar. Porque eso es lo que ellos hacían, orar en las plazas para que todos les vean. Ustedes pueden diezmar y hacer todo eso. Pero eso no sirve si su corazón está lejos de mí. A mí me interesa tu corazón. Es eso lo que les está diciendo Jesús. Y en segundo lugar, tú puedes rendirme culto. Dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ellos pensaban que tenían la verdad. Ellos pensaban que realmente rendían culto a Dios. Y Dios les dice, hipócritas. En resumen, su énfasis en las tradiciones era erróneo y la actitud de corazón era falsa. Podemos hacer rápidamente aquí una aplicación, quizá hacer un paréntesis aquí y preguntarte a ti, yo me pregunto a mí, ¿hay algo de hipocresía en tu corazón? ¿Hay algo de hipocresía en tu vida a nivel individual, a nivel del culto? ¿Hay algo? ¿Hay algo realmente hipócrita? Quizá tú dices, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Incluso puedes hablar como cristiano, puedes orar como cristiano, puedes haber aprendido el vocabulario cristiano y decirle a Dios, Señor, Señor. Pero ¿sabes qué? Si tu corazón está lejos de Dios, Dios dice, me es abominación, usando las palabras del profeta Isaías. No soporto que me digas Señor, porque si tu corazón está lejos de mí, no me interesa que me digas Señor, Señor. En el segundo nivel, es decir, a nivel de culto, ¿te imaginas que Dios mire que vienes a las reuniones de la iglesia, que vas a comunidades, que eres parte de un ministerio, que tocas en la alabanza, que sirves en las fuentecitas, que vas a Pan de Vida, que pasas a tomar la cena del Señor y te diga, todo eso es en vano? ¿Te imaginas que Dios te diga eso? ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos de mí. Solamente lo estás haciendo externamente, lo estás haciendo por cumplir, lo estás haciendo porque vean las otras personas que vienes a la iglesia, que supuestamente eres un cristiano. Dios te diría, hipócrita, igual que les dijo a los fariseos. Es probable que te enseñaron eso. Desde pequeño tus padres te llevaron a la iglesia y te has autoengañado finalmente pensando que realmente eres cristiano cuando no lo eres. Y Dios diría, yo quiero tu corazón. No me interesa tanto que hagas todo ese tipo de cosas. Yo quiero primero tu corazón. Cuando tú me des tu corazón, después lo demás va a fluir. Vas a hacerlo. Pero yo quiero tu corazón. Eso es lo que yo realmente quiero. Y en tercer lugar, Jesús ejemplifica su tradicionalismo hipócrita. Versículos 9 al 13. Fíjate lo que dice. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Finalmente, Jesús nos va a ayudar a entender cómo habían reemplazado la palabra de Dios por su tradición. Y fíjate que dice Jesús dice astutamente. El original es bonitamente, artificiosamente. O sea, se hacen los vivos para no cumplir la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, honra a tu padre y a tu madre, porque el que no honra a su padre y a su madre es digno de muerte. Y una forma de honrar a los padres, cuando tú ves en la Biblia, es que cuando ellos no tienen las posibilidades para
para subsistir por sí mismos, la Biblia enseña que una forma de honrar es que tú y yo debemos apoyarles a nuestros padres. De eso enseña la Biblia. Incluso no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo capítulo 5 se ve que Pablo nos enseña a ayudar a nuestros padres en el caso de que ellos no puedan subsistir por sí mismos. Pero ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos, para no ayudarles, ellos decían, yo tengo un dinero aquí, pero es corbán. Ellos eran muy espirituales. Y este corbán que tengo aquí, esto significa ofrenda a Dios. Fíjense el texto, el versículo 13. Es una ofrenda. Este dinero que yo tengo aquí es una ofrenda a Dios. Y ¿sabes qué, papi? ¿Sabes qué, mami? No te puedo ayudar. No te puedo ayudar porque esto yo lo he consagrado al Señor de todo corazón. Y el Señor te diría y les diría, hipócritas, hipócritas. Yo no necesito tu dinero. Yo no necesito. Ahora ellos necesitan tu dinero. Y es eso lo que está ejemplificando aquí Jesús. Quizá para ponerlo en contexto o contextualizando, para que entiendas un poco más esto del corbán. Es como si tú abrieras una cuenta de ahorro en un banco, imagínate, y esa cuenta de banco tú le llamas corbán. Y durante varios años, digamos desde los 18 años, tú abres esa cuenta y tú dices, todo lo que yo voy a poner ahí es una ofrenda a Dios. Y quizá lo haces con un buen corazón. Pero digamos que cuando tú llegas a los 60 y tienes $20,000 en esa cuenta, y digamos que tu papá y tu mamá están con cáncer y necesitas prestarles, y cuando ellos te vienen y te dicen, mijito, ¿sabes qué? Préstame dinero, por favor, que necesito, tú sabes que estoy con cáncer. Tú le dices, no, no puedo, porque es corbán, es una ofrenda a Dios. Dios te diría, te quedaría viendo y te diría, hipócrita, hipócrita, yo no necesito tu dinero, yo te mando a que tú honres a tu padre y a tu madre. Y con tu tradición, con tu ofrenda a Dios, estás invalidando mi palabra, porque tú tienes que honrarles a tu padre y a tu madre. Y es eso lo que está explicando aquí. Y lo terrible de esto, hermanos, es que el versículo 13 dice que invalidaban la palabra de Dios por su tradición. Y lo más terrible es que la enseñaban a otros, la cual habéis transmitido. Y fíjense que esta no era la única cosa que hacían. Jesús nos da un ejemplo. Hacéis muchas cosas semejantes a estas, termina el versículo 13. Hacéis muchas cosas. Fíjense esta secuencia trágica. Versículo 6, su corazón está lejos de Dios. Versículo 7, enseñaban como doctrinas suyas como si fueran palabra de Dios. Versículo 8, dejaron el mandamiento de Dios, hicieron a un lado la palabra de Dios. Versículo 9, violaron el mandamiento de Dios, rechazaron la palabra de Dios. Versículo 13, invalidaron la palabra de Dios, anularon la palabra de Dios. Esa es la idea, pusieron por encima a la tradición. Finalmente, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Rápidamente, quisiera hacer 3 aplicaciones para terminar en esta tarde. Querido hermano, el llamado para ti y para mí es adorar a Dios de corazón, aferrándote a su palabra y no simplemente hacerlo por tradicionalismo evangélico. Nosotros como iglesia evangélica tenemos tradición, y la tradición, dependiendo la denominación, es mucha o poca, pero tenemos tradición. Y la tradición no es pecaminosa en sí mismo, pero la tradición se puede volver un obstáculo cuando tu adoración se vuelve falsa, cuando tu adoración no es de corazón. Nosotros tenemos, por ejemplo, la cena del Señor cada semana, y en la Biblia no se instituye cada cuánto tiempo tenemos que hacerlo. Nosotros hemos tomado una tradición de hacerlo cada domingo, por ejemplo. Pero si tú empiezas a hacerlo solo por mero tradicionalismo, se puede convertir en hipocresía. La pregunta es, ¿cómo yo hago para que no se convierta en mero tradicionalismo? ¿Qué es eso de adorar realmente el corazón? ¿Qué significa? Solo déjame traerte a la mente un versículo. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Qué dice? ¿Quién recuerda? Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la clave. Tú vas a la iglesia, tú vas a orar, tú vas a servir en tu comunidad, tú vas a servir en Pan de Vida, sea que ores, sea que leas, sea que hagas cualquier otra cosa, si no la haces con fe, es imposible. ¿Te acuerdas? Imposible, Hebreos 11:6, agradar a Dios. Lo que necesitas cada vez que vienes a la iglesia, lo que necesitas cada vez que oras, que lees la Biblia, es fe. Hermano, la vida cristiana empieza por fe.
por fe. Esa es la vida cristiana. El justo por la fe vivirá. Pablo les exhortaba a los Gálatas, empezaste por la fe y vas a acabar por las obras. A veces como cristianos empezamos por la fe, nos aferramos por la fe, pero seguimos por nuestras obras, por nuestras fuerzas. Pero Dios dice, no, la vida cristiana es por fe y para fe. Romanos 1:17. Entonces, hermano y hermana, vive por fe. Eso es vivir de corazón para el Señor. Haz todas las cosas con fe. La verdadera adoración debe brotar del corazón y debe estar dirigida, en segundo lugar, por la verdad de Dios. ¿Cómo adorar dirigido por la verdad de Dios? Déjame darte algunos ejemplos rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 5. Y estamos en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Jesús nos va a enseñar cómo hacerlo. Palabra. Hay varios ejemplos aquí. Vamos a citar algunos, pero hay más. Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6. Hay varias cosas que el Señor nos enseña para adorar realmente de corazón y basados en su palabra. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Leo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es la forma de hacerlo de corazón. Cuando tú vas a dar una ofrenda, hazlo de corazón para el Señor, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Otro ejemplo, versículos 5 y 6. Cuando ores, la oración, no seáis como los hipócritas. Entonces, ¿cómo lo hago de corazón? Porque a ellos les gusta ponerse de pie, orar en las sinagogas, en las esquinas, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En cuanto al ayuno, versículo 16, versículo 18. Y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas. No podemos detenernos de explicar cada pasaje, solo te estoy dando algunos lineamientos para que tú puedas adorar al Señor de corazón. Capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Quieres adorar en congregación? ¿Queremos adorar juntos? Deja de criticar a las otras personas, dice Jesús, y empieza a ver qué hay en tu corazón. Deja de criticar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Empieza a ver tu corazón. No critiques a tu hermano, no empieces a juzgar. Empieza a ver lo que hay en tu corazón. ¿Quieres adorarme a mí de verdad? Empieza a verte a ti mismo. Vete a ti mismo en tu espejo. No juzgues a otro. Empieza a mirarte a ti. Juan Carlos Riley, un famoso pastor del siglo XIX, decía: no debemos conformarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestro corazón en casa. Puede que la mirada del hombre no detecte defectos en nuestra adoración. Puede que nuestro pastor nos muestre su aprobación. Puede que nuestra voz sea la que más se escuche en la alabanza y en la oración. Pero es mucho peor que nada a los ojos de Dios si nuestros corazones están lejos de Él. Es solo madera, heno y rastrojo ante aquel que discierne los pensamientos y lee los secretos del interior. Termina la cita. Así que hermano, hermana, adoremos al corazón. Adoremos a Dios de corazón y basados en su palabra. Aplicación número 2. Amigo, yo no conozco a todas las personas que están aquí. Puede ser que seas alguien tradicionalista. Y la palabra para ti, el consejo para ti es: ten cuidado con el autoengaño, porque sería fatal para tu alma.
Si tú te fijas cómo terminaron los fariseos en Mateo capítulo 15, dice que cuando escucharon la palabra, todo lo que estudiamos el día de hoy, ellos se ofendieron. Ellos se ofendieron. Ellos no quisieron escuchar más a Jesús. Puedes leer Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14. Ellos se ofendieron, no quisieron escuchar. Y esta ceguera era autoproducida, era resultado de su corazón duro, pero también era autoengañadora porque ellos pensaban que eran los únicos que podían ver. Así que, amigo, no dejes que tu tradicionalismo evangélico te ciegue a la realidad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Es probable que tú hayas hecho una oración y hayas dicho, yo acepto al Señor. Eso es parte de una tradición evangélica, ni siquiera está en la Biblia. No hay nada en la Biblia que diga acepta al Señor, haz una oración para que seas salvo. Es una tradición. A pesar de eso, Dios ha salvado a personas, pero realmente yo creo que hay muchas personas que están engañadas porque han hecho una oración de fe y cuando tú les preguntas, ¿tú realmente eres cristiano? Te van a decir sí, porque yo firmé una fichita donde yo acepté a Cristo y levanté la mano y pasé al frente. Tradición, y es probable que su fe todavía no esté en Jesús, que tu fe no esté en Jesús, porque realmente una oración no te salva, realmente haber pasado al frente en un encuentro no te salva. Lo que te salva es Cristo, Jesús es el que te salva. Cuando vas a Jesús en arrepentimiento y fe, por eso el llamado para ti no es simplemente a que vengas a la iglesia, que ores, que te bautices, que ayunes, que diezmes. No, el llamado para ti, querido amigo, que estás autoengañado, es que realmente abras tus ojos a Cristo y que puedas venir a Él, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo les declararé, no les conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Líbrate del autoengaño. El autoengaño te puede llevar al día del juicio final, delante de la presencia de Dios, y puede enviarte al infierno. Es eso lo que dice Jesús en ese pasaje. Así que líbrate del autoengaño. Nicodemo era un fariseo y él fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿cómo hago para tener vida eterna? Ve en secreto a Jesús esta misma noche y dile, Señor, ¿qué hago para tener vida eterna? Y la palabra te va a responder y te va a decir, ven a mí en arrepentimiento y fe, cree en mí, confía en mí de una vez por todas, dame tu corazón. Eso es lo que te va a decir el Señor. Y finalmente, amigo, que nos visitas, que quizá nos has visitado por varias veces, y estas palabras son para ti, que no eres cristiano, no tienes tradición. Te queremos pedir perdón si alguna vez hemos sido hipócritas contigo. Y desde aquí te pedimos perdón si es que alguno de nosotros hemos visto que la vida cristiana se trata de prohibiciones y de reglas y no te hemos mostrado el evangelio. Te pedimos perdón, querido amigo. La vida cristiana no se trata de eso, es verdad. Te pedimos perdón por ser hipócritas, porque a veces somos hipócritas como cristianos. Te confesamos que somos hipócritas. Pero, querido amigo que estás aquí, déjame decirte algo. Que a pesar de que tú digas, mi mamá es cristiana, es hipócrita, mi papá es cristiano y es un hipócrita, todos los cristianos que van a esa iglesia son hipócritas. Quiero decirte algo, tú que piensas así, quiero decirte que esa excusa no te va a sostener en el día del juicio. Cuando estés parada delante de la presencia de Dios, esa excusa no te va a sostener. Todos los cristianos son hipócritas. No, esa excusa no te va a sostener, porque Dios te va a mirar igualmente. Y si tú no tienes fe en Jesús y si no te has arrepentido de tus pecados, Él te enviará al infierno, como dice su palabra. Entonces, ven a Cristo de una vez por todas. Deja de poner excusas para venir a Cristo y entrégale a Cristo tu corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos has dejado tu palabra que es viva y eficaz. Padre, líbranos de este tradicionalismo hipócrita, Padre. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido hipócritas en nuestra vida cristiana. Mientras nos acercamos a la cena del Señor, también guarda nuestro corazón cada semana. Padre, te pedimos que seas tú, oh Señor, seas tú limpiando nuestros corazones. Padre, quitando ese fariseo que llevamos dentro y que podamos realmente adorarte de corazón, no solamente externamente. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros. Ayúdanos
adorarte en espíritu y en verdad, como tú nos enseñaste. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.